Las PASO en la República Argentina no solamente tienen repercusión en nuestro país, no solamente tienen repercusión en lo que es el Mercosur, el continente, sino también a nivel internacional. Se hacen eco de lo que fueron las PASO y esta victoria sorprendente de Javier Milei. Claro, ¿cuál es la mirada, no? Los diarios internacionales titulaban sobre el batacazo que había sido, bueno, las elecciones en PASO acá en nuestro país. Vamos a saludar a Marcelo D'Aloisio. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Buen Marcelo, día. ¿cómo va? ¿Qué tal? Un placer enorme. Mercedes, Mariano, buen comienzo de semana para todos ustedes. Un gustazo, ¿cómo andamos? Muy, pero muy bien. ¿Cómo andan por allá? ¿Cómo anda el viejo continente? Bueno, por donde nos damos vuelta lo vemos a Milei, como no podría ser de otra manera. En los principales diarios, en las cadenas radiotelevisivas, en las agencias informativas. Por razones de tiempo, digamos, me gustaría compartir el título que hoy publica El País de España, que es un diario progresista, ¿no? Aparece la foto ahí de Milei, con esa cara de enojado, los gritos, con el puño, en fin. Y el título es: el ultra Javier Milei capitaliza el voto protesta y gana las elecciones primarias en Argentina. Y es interesante el subtítulo, ¿no? El economista que propone el fin del Estado y se opone al aborto obtiene un 30%, ahí estamos viendo el título del País, obtiene un 30% de los votos según los resultados definitivos, ¿no? La derecha tradicional queda segunda, apenas un punto por delante del peronismo gobernante. Este es un diario progresista, queridos amigos, y ustedes saben que hay otro diario español un poquito más conservador, que es El Mundo. Sí. Y el título es: el peronismo sufre la peor derrota de su historia y la ultraderecha libertaria de Milei gana las primarias argentinas. Y yo podría seguir con los ejemplos con los diarios italianos, La República, La Agencia ANSA, el diario Le Figaro esta mañana publicaba, recién ahí veíamos, ¿no es cierto?, el título: en vista de las elecciones presidenciales, el ultraliberal Javier Milei trastorna, usan este verbo, trastorna el paisaje político argentino. Claro. Ahora, yo recién los escuchaba a ustedes que hacían la comparación entre Milei, digamos, y Giorgia Meloni. Es verdad. Digamos, yo creo que es importante también no hacer comparaciones, efectivamente, porque después depende mucho de la cultura política de cada país. Porque quizás la extrema derecha de los Estados Unidos es una cosa, la extrema derecha italiana es otra, quizás la extrema derecha neofranquista española es otra. Ustedes hablaban de las felicitaciones de Vox hacia Milei y los argentinos que optaron por este voto protesta, ¿no es cierto? Y quizás la extrema derecha argentina es otra aún. Porque como decían ustedes muy bien, es la primera vez que nos pasa algo similar en nuestro país. Ojo, como corresponsal exclusivo de Telediario, yo no tengo el derecho de opinar y de hacer un análisis de lo que podría pasar en Argentina. Primero, porque hay que estar viviendo allí. Segundo, sería una falta de respeto que yo lo haga de la otra parte del mundo. Les digo lo que, digamos, si eso hubiese pasado acá en Europa, ¿cómo podríamos interpretar, digamos, este resultado? Sí. Claro, Mercedes, Mariano. Bueno, voto de protesta. Es verdad que muchos que lo que han votado a Milei van a reconfirmar su voto el 22 de octubre. Pero también, ¿no es cierto?, digamos, quizá capaz que haya sido un mensaje, evidentemente, de parte del electorado, como diciendo: mira, que no estamos de acuerdo ni con el oficialismo, ni con la oposición moderada. Todo podría ocurrir, hay que respetar la voluntad del electorado, ¿no es cierto? Todo podría pasar el 22 de octubre. Una cosa es cierta, según los analistas europeos, que esto no se termina ahora en octubre, se va a terminar en noviembre, de eso no hay duda. Evidentemente, como decía el presidente de la Nación, por otro lado, en la jornada de ayer. Pero, por ejemplo, Giorgia Meloni, ella jamás estaría de acuerdo con permitir que haya compraventa de órganos como yo fuera a comprar, digamos, un kilo de pan acá en la panadería de la esquina. Sí. No permitiría, digamos, que cada familia italiana tenga armas como uno tiene un televisor o una radio dentro de casa. No permitiría jamás eliminar las universidades públicas gratuitas de calidad e inclusiva, efectivamente, y jamás permitiría que haya un daño a la industria italiana permitiendo una libre importación. ¿Cómo será que ella, digamos, lucha todos los días contra la Unión Europea para defender la industria interna? Por eso yo digo que es importante contextualizar las derechas en base a la cultura política de cada país. No opino de la derecha argentina, repito, no lo puedo hacer, pero sí opino de las derechas que tenemos acá en Europa, ¿no es cierto? Marcelo, esta repercusión que vemos ahí, que vos nos estabas recitando allí en toda la tapa de los diarios, vemos las agencias, ¿intuís que ya estaba previsto darle esa cobertura a las elecciones primarias argentinas, o la irrupción de Milei dijo, bueno, acá hay algo también en particular y también se transforma en noticia, digamos? ¿Es Milei la noticia o las PASO también iban a ser si ganaba Bullrich, Larreta o Massa? Está buena la pregunta, a ver. Importante pregunta, absolutamente. Hay un común denominador en los medios y en los analistas europeos. Nadie se esperaba la victoria de Milei. Exactamente. Nadie.
No se iba a hablar tanto de las PASO si ganaba o a lo mejor en menor dimensión, claro. ¿no? En un recuadrito, en la tapa, elecciones Argentina y demás. Y seguimos de largo, ¿no? No con esa cobertura. Claro. Totalmente. Nadie se esperaba eso, efectivamente. Lo que sí es que muchos acá ya comienzan, como decían ustedes recién, a poner de relieve, hay tiempo todavía para recuperar lo recuperable, efectivamente, de aquí al 22 de octubre. Acá muchos hablan de este deseo que tiene Sergio Massa de crear una mayoría, una especie de alianza nacional, y también verificar cuál será la campaña electoral que va a llevar adelante justamente Bullrich, si será con un tono duro para conquistar, digamos, ciertos electores de Milei, o será un poquito más moderado, pero eso, claro, provocaría un poco de confusión con los electores que votarían a centrista Massa, ¿no es cierto? Esos son los análisis que se hacen por acá también. Así que bueno, todo es una incógnita, veremos lo que ocurre. Es la primera vez que nos pasa esto en Argentina, que tengamos un candidato. Lo que sí aquí también explicaban lo que eran las PASO, porque acá no estamos acostumbrados en Europa a que se lleven a cabo primarias obligatorias, porque en las elecciones primarias participan solamente los afiliados a un partido para elegir al candidato. ¿no? Son las internas, digamos, lo que eran las internas aquí en nuestro país. Marcelo, te hago la última consulta de mi parte, y tiene que ver, estimo que no ha hecho referencias. Es difícil que la haga, estimo, pero por las dudas te lo consulto, que tenés allí una fuente absolutamente directa, muy cercana. El Papa Francisco no expresó ningún tipo de comentarios, ¿no? No, absolutamente no, por ahora no, y tampoco el Vaticano ni la oficina de prensa. Primero porque estamos hablando de elecciones de un país soberano que mantiene relaciones diplomáticas con el Vaticano. La Santa Sede no acostumbra a opinar de política interna, digamos, de cada país, y menos lo harían efectivamente pesos pesados del Vaticano, haciendo referencia al país del Papa, que debería ser visitado el año que viene, absolutamente, pero todo podría ocurrir en las próximas horas. Hasta ahora quería confirmar por las dudas. Habíamos estado revisando, repasando, pero no hay ningún tipo de opiniones ni de expresiones por parte del Papa Francisco. No, totalmente, absolutamente no. Lo que sí, yo escuchaba un analista alemán esta mañana, no le quito más tiempo, si me lo permiten. Sí, dale, por favor, decilo. Porque claro, acá estamos hablando del auge de la ultraderecha libertaria argentina. Algo que pasó, por ejemplo, en Alemania, con Alternativa por Alemania, partido neonazi. Este partido de extrema derecha alemán no es, digamos, quiero ser un poquito más claro. La extrema derecha de Alemania, los neonazis de Alternativa por Alemania, son mucho más peligrosos respecto a su ideología política, respecto a la extrema derecha de Italia de Giorgia Meloni. Yo no estoy muy de acuerdo con este analista, efectivamente, alemán, porque él se olvida que en Argentina tenemos un sistema presidencialista y ellos en Alemania tienen un sistema parlamentario. Pero bueno, él decía, si Angela Merkel estuviese en Argentina después de las elecciones de ayer, si Angela Merkel estuviera en el lugar de Bullrich o estuviera en el lugar de Massa, lo que haría es llegar a un acuerdo electoral y hasta inclusive de gobierno con la oposición. Ejemplo concreto. Bullrich se aliaría con Massa o Massa se aliaría con Bullrich con tal de dejar a un lado la extrema derecha. Algo que hizo ella. Lo hizo Angela Merkel. Ella ganó las elecciones durante el último mandato, pero no obtuvo mayoría en el Bundestag. Podría haberse aliado con los neonazis de extrema derecha, formar un gobierno de centro derecha. No, ¿qué hizo ella? Se alió con los opositores socialistas en un gobierno de unidad nacional para garantizar la democracia en el país, ¿no es cierto? A ver, no algo muy distinto hizo Lula, ¿no? Para vencer a Bolsonaro, que tuvo que asociarse con sectores muy vinculados hacia la derecha, que no estaban con Bolsonaro, pero que finalmente abrió la puerta allí a esa coalición. Claro, estrategias que se van haciendo, ¿no? Para tratar de sumar puntos. Acá recién comenzamos, ¿no? Vamos a ver por dónde se desarrollan los próximos pasos en campaña. Marcelo, muchísimas gracias por el contacto, como siempre. Que tenga buena semana. Igualmente, gracias por este momento. Un abrazo grande. Hasta luego.